Gracias, Paula, Victoria. Acá mientras comparto pantalla, bueno, un gusto enorme estar participando en el evento. Espérame un segundito. Ahí se ve. Sí. Ahí se empezó a proyectar. Ponele pantalla completa y estamos perfectos. Ahí no. ¿Cómo se ve? Todavía no. Presentación. No. Hay algo que... Un segundito. Presentación. ¿Se ve? Ahí está. Perfecto. Sí, señora. Ahí. Ah, bien. Increíble. Bueno, entonces quisiera, bueno, agradecer la posibilidad de estar acá presentando esta experiencia, ¿sí? Quisiera comentar que somos, los que preparamos la ponencia, somos un grupo de 5 personas. Acá vamos a estar presentando además Luciana Aguirre y Rafael García Lazo, pero que comentarles que esto es un trabajo que se realizó en forma colectiva por un grupo mucho más grande. Incluso acá, bueno, están participando como oyentes algunas de las personas claves en el trabajo del Código Barrial. Así que eso agradezco mucho que estén presentes y ¿no? Comentarles un poco la idea del código como un conjunto de estrategias que se dio en el ámbito de la CISO, de la Secretaría de Integración Sociourbana de Nación, en ese periodo que fue del 21 al 23, y el trasfondo de esta propuesta, de ese proyecto, ¿no? Es una referencia a un paradigma de la seguridad jurídica en la tenencia que es basado en los estándares internacionales de derechos humanos, que ve la seguridad jurídica de la tenencia como una forma que, por un lado, realiza el derecho a la vivienda adecuada en su dimensión jurídica, pero que se da de forma progresiva o continua y que admite también múltiples figuras jurídicas si fuera de forma diferente a la propiedad privada o al dominio perfecto, ¿no? Entonces, es una experiencia que trata de salir un poco del paradigma tradicional, de la mirada tradicional de la seguridad jurídica en la tenencia. Surge de un diagnóstico que se hizo inicialmente, ¿sí? Que ahí les vamos a comentar, y también tuvo una fuerte impronta práctica en un proyecto piloto que se dio en los municipios de Mercedes y Luján, que es después lo que les va a comentar con más detalles Luciana. Sí, sin más, paso ahí a comentarles, ¿no? Un poco el origen de la idea de ese código barrial, ¿sí? Como algo que se apoyó en todo el proceso anterior que advino de la organización popular, de la intervención de diversos actores sociales, de los movimientos sociales, ¿sí? Que culminó en lo que no quiero ahondar porque entiendo que hay mucho conocimiento al respecto en esta mesa, pero que culminó en la aprobación del decreto 358 del 17, que es el que crea el certificado de vivienda familiar, con un título que asegura la posesión, ¿no? Que certifica la posesión y garantiza una serie de derechos, como el derecho al acceso a los servicios, y la ley de renovar, la ley 27.453, sí, que también entre diversos avances que tienen la materia de integración sociourbana, reconoce la suspensión de los desalojos, ¿sí? De estos barrios, que es una ampliación muy profunda en lo que es la seguridad jurídica en la tenencia. Y entonces, a partir de ese trasfondo es lo que se piensa en ese proyecto de Código Barrial como una estrategia para una ampliación de derechos ya existentes en el certificado de vivienda familiar, sí, para que alcanzar un mayor nivel de seguridad jurídica en la tenencia. ¿Sí? Entonces, pasando a lo siguiente, un poquito les cuento de qué se trató ese diagnóstico inicial que hicimos. Nosotros examinamos tanto el contexto
nacional con relación a la seguridad jurídica en la tenencia, la crisis respecto del acceso al suelo urbano. Sí, también todas las cuestiones que tienen que ver con las dificultades prácticas del modelo de regularización dominial tradicional. Sí, llamamos a ese modelo de regularización dominial tradicional el modelo que culmina en la escritura, ¿no? Ese modelo que tiene ese objetivo de la escritura como último objetivo, y sí sabemos que ese modelo, hay enorme literatura sobre la cuestión, en la ponencia escrita lo mencionamos, acá no queremos también entrar en muchos detalles, pero hace de alguna manera todos los obstáculos existentes respecto a los tiempos, los problemas en articulación, en coordinación, las dificultades normativas, hacen con que este modelo sea no factible para garantizar una seguridad jurídica en la tenencia plena a los más de 6.400 barrios del Registro Nacional de Barrios Populares. Entonces, eso es lo que nos da la necesidad de pensar en alternativas que puedan ser masificables, sí, y garanticen en una forma ágil esa seguridad en la tenencia, ¿no? A la par de eso, también pensamos en todas las cuestiones que tienen que ver con las formas y las prácticas jurídicas que existen en los barrios populares, que no son reconocidos por el derecho oficial, y ahí tomamos mucho los conceptos de Boaventura de Sousa Santos, el concepto de Samuel Jaramillo sobre las prácticas inmobiliarias populares, ¿no? Los mercados de alquileres, de compra y venta, de transferencias, ¿no? Miramos todo eso para pensar un poco en qué dimensiones se requieren para una seguridad de la jurídica plena, ¿no? Para garantizar la seguridad también en nuestras transacciones, ¿no? Y miramos un poco, entonces hicimos ese estudio de cuáles son los aspectos importantes, ¿no? Y vimos cuáles de ellos estarían ya garantizados por el certificado de vivienda familiar, por la ley 27.453, y cuáles eran los aspectos que requerían una mayor intervención, ¿no? Entonces, un poco pasando a lo que es el proyecto en sí mismo, sí, es un proyecto, como les decía, que tiene como objetivo general aumentar la seguridad en la tenencia de manera progresiva, sí, mediante el fortalecimiento del certificado de vivienda familiar y la capacidad de registración de RENAVAP. Y se basó en objetivos específicos que tienen que ver justamente con las nuevas operaciones que se dieron asociadas al certificado de vivienda familiar. Sí, que la primera fue aumentar reglas y procedimientos de registro, sí, y posibilitar así la realización de transferencias seguras de las viviendas, ¿sí? Es decir, eso lo que muy concretamente elimina es la necesidad de emitirse un nuevo certificado de vivienda familiar cuando hay una compra-venta, una mudanza de una familia por otra. Y esa transferencia lo que permite es básicamente la suma de las posesiones, ¿sí? Entre las diferentes familias. El fortalecimiento del derecho de los inquilinos y de las inquilinas, ¿no? Partiendo de ese supuesto de la grande vulnerabilidad que tienen los inquilinos en los barrios populares, las dificultades que tienen ofrecer respuestas a ese mercado informal de alquileres. Entonces, la propuesta un poco acá, que les va a comentar más en detalles Luciana, pero la propuesta es generar una herramienta que permita dar un mayor nivel de formalización a esos contratos y, por lo tanto, también una mayor posibilidad de hacer reclamos o acceder a la justicia o buscar incluso soluciones por medio de una resolución de conflictos, ¿sí? Dentro de las estructuras del barrio o estatales, ¿no? Y ahí viene el punto 3, justamente, que es pensar en la falta de acceso a la justicia que existe en esos barrios populares, que difícilmente llegan los reclamos que tienen que ver con las formas de vivir, ¿no? Entonces, pensar un poco en cómo plantear esa cuestión, cómo se pueden resolver los conflictos, y para eso también
nos referimos mucho a esas experiencias que fueron, bueno, contadas por Boaventura de Sousa Santos, por las cuestiones por las estructuras barriales de mediación, ¿no? Y pensamos en una estructura de mediación barrial, ¿sí? En el territorio. Y un poquito acá lo que serían los supuestos, los puntos de partida, entonces, que permitieron el certificado de vivienda, el código barrial, ¿sí? Un poco lo que ya les comentaba, el RENAVAP, ¿no? El certificado de vivienda familiar, la realización de todo un trabajo de una cartografía de los barrios populares, de los más de 6.400 barrios populares, ¿sí? Que identifica manzanas, lotes, ¿sí? Que permite identificar la ubicación de cada vivienda, y eso después lo vamos a comentar, que una dimensión del código barrial es la precisión cartográfica, es de un mayor nivel de precisión a esa cartografía, ¿sí? Y por último, les comentaría el reglamento de los certificados de vivienda familiar, que es una resolución que se aprobó en 23, la resolución 105 del 23, en el marco de la CISO, que se vincula justamente con esa experiencia del código barrial y busca generar un marco jurídico para esos certificados. Entonces genera algunos principios que tienen que ver con la transmisibilidad, trazabilidad, unicidad, publicidad, ¿no? Que tienen que ver con el contenido de ese certificado, derechos, obligaciones, ¿no? Y por eso un poco la idea, por eso el nombre, ¿no? Que le decimos código, porque en realidad lo que estamos generando es un reconocimiento en la forma de un documento jurídico de esas relaciones, de esas prácticas, ¿no? Y buscar darles una protección, ¿no? Por parte del Estado. Paso a la siguiente, que ahora les va a comentar un poco Luciana lo que fue la experiencia del proyecto piloto. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. La prueba piloto nuestra tuvo como objetivo llevar a la práctica esto en Mercedes y en Luján, acá en la provincia de Buenos Aires, desde más o menos el 2022, abril del 2022, hasta noviembre del 2022 estuvimos trabajando en Mercedes con la prueba piloto, y desde noviembre hasta julio del 2023 estuvimos en los barrios populares de Luján, que en ese momento eran 16. En esos barrios nosotros trabajamos con un equipo que formamos en la Secretaría de Integración Sociourbana, en algunos aspectos como el manejo de las tecnologías de mapeo y con el conocimiento de aspectos legales en las mediaciones y en la cuestión de alquileres. También tuvimos que articular con el área de tierras de la municipalidad, de cada municipalidad, si tuviera algún tipo de herramienta o articulación en los barrios con estas situaciones, ¿no? Con el mapeo, con la cuestión de las mediaciones en caso de conflicto y con la cuestión de los inquilinos o locadores en conflictos en cuanto a esa situación. Así que bueno, también una vez que teníamos determinados ya los barrios, que fueron, en el caso de Luján fueron todos, hicimos una difusión de la prueba piloto y por vecino, digo, recorrimos cada casa con un folleto explicando de qué implicaba esta prueba piloto y convocando, una vez que habíamos hecho la difusión, a talleres informativos en los espacios que fueran significativos del barrio para que pudieran participar. Y qué implicaba, ¿no?, la seguridad en la tenencia de este certificado que ellos tenían. Al día de hoy, esto como un número, tenemos 865.000 certificados de vivienda emitidos en todo el país. Ahora, ¿qué hacemos con eso, no? Eso nos llevó a esta prueba piloto. Lo preliminar que hubo que hacer, la tarea preliminar, fue, si bien nosotros tenemos una cartografía inicial que está basada por satélite en una delimitación y una vectorización primaria, tuvimos que ir acá en Mercedes y en Luján a cada barrio, a cada casa, y
plasmar la realidad, digamos, qué es lo que había, ¿no? Si una vivienda, un comercio, un galponcito, a veces un garage, a veces era una enredadera y quizás satelitalmente creíamos que era una casa o no sé, ¿viste? Tuvimos que salir a hacer un proceso de precisión cartográfica e incluso eso significó la georreferencia de la familia en el punto de la manzana y el lote de los mapas que nosotros tenemos del Registro Nacional de Barrios Populares. Así que, sí. Quedan 2 minutos, bien. Bueno, pasemos entonces. Una de las tareas que es la transferencia del certificado de vivienda familiar, esto, como dijo Fernanda, es para que en los casos de herencia, compra-venta, donación, cesión, tuviera la familia que llegara a esa vivienda alguna documentación que acredite una posesión continua y no tengamos que partir siempre de cero en la llegada de una nueva familia. Así que eso lo solicita el titular que se va, lo legitima el que llega, digamos, a través de un proceso. Hoy hoy es digital, se puede hacer a través de mi ANSES. En ese momento nosotros fuimos tomando los datos de manera particular entre familia y familia. Hoy la plataforma de mi ANSES cualquiera lo puede hacer, solicita al titular, acepta el que llega. Nosotros tomamos los datos, acreditamos que no tiene otra vivienda en otro barrio popular en el país, nos comunicamos con la familia y damos el ok. Bueno, ahí la otra cuestión fue el acercamiento de las herramientas de la justicia a los barrios a través de una mediación barrial en conflictos que a veces o terminan judicializados o a veces se resuelven a través de la violencia y en cuestiones policíacas, ¿no? Que terminan deteriorando las relaciones intrabarriales. Los problemas que más encontramos ahí, bueno, fueron problemas por las construcciones, la convivencia, los ruidos, la titularidad de la vivienda, el miedo al desalojo, lo deteriorado de las construcciones, los árboles que invadían propiedades contiguas o traían problemas entre sí. Nos formamos en la mediación del Ministerio de Justicia y llamamos a las familias que plantearon que necesitaban conocer el marco legal entre lo que podían y no podían y llegar a un acuerdo. A veces esto llevó 4 o 5 encuentros, a veces en 2 encuentros, cada familia se comprometía a conocer lo que no sabía y registrábamos algún tipo de acuerdo. Y otras veces las personas, los actores no volvían. Así que bueno, eso fue en cuanto a mediación barrial, pero implica como desafío, y esto nos dimos cuenta ahí, una continuidad y un trabajo de seguimiento y conocimiento de las dinámicas barriales y de las familias. Así que es un aspecto del recurso humano que es muy importante sostener para que funcione. Y la última de las herramientas fue el registro de alquileres, ya que hay un desconocimiento o inaccesibilidad quizás económica a cuáles son las pautas de un alquiler y lo que puede o no puede un locador con respecto a los vecinos dentro de los barrios populares, porque en esto de esta lógica, ¿no? De informalidad, era como, no sé, no me pagaste, hecho a la calle con todas las cosas afuera, y no había nada que pudiera registrar algún tipo de contención para la familia inquilina. Así que tuvimos un equipo formado, llevamos un modelo, establecimos que podía haber alguna cláusula especial que se quisiera acordar, pero que tenía que respetar los tiempos, ¿no? de un inquilino y las cuestiones estas de no uso de violencia o lo que fuera. Y una persona del equipo rubricó esa firma de ese contrato para que tuvieran acceso a ambos. También le dejamos una copia a las municipalidades correspondientes para que pudieran implementarlo como una herramienta sin tener que terminar en una inmobiliaria, una escribanía. Y bueno, fue una herramienta muy útil.
Bien, entiendo que vamos un poco avanzados de tiempo, pero quisiera dejar algunas conclusiones, sí, de lo que fue esa experiencia de los proyectos pilotos y qué es lo que esa experiencia nos indaga y nos genera para pensar a futuro, ¿no? Nosotros partimos, como habíamos dicho, de la idea de la seguridad jurídica en la tenencia como una garantía que es progresiva, ¿sí? Que puede incluir múltiples figuras jurídicas, y en ese contexto el certificado de vivienda familiar surge como un documento que puede suplir esa función, que tiene esa potencialidad, ¿no? Entonces pensamos en que la consolidación de la política de integración sociourbana como una política de Estado y el certificado de vivienda familiar como una herramienta de ampliación de derechos que tiene amplia aceptación hoy en los barrios populares y que tiene diversos usos para la ampliación de esos derechos, ¿sí? Permite pensar en una mayor cantidad de uso de esos certificados y aumento de sus funciones. ¿Sí? Sí pensamos que es posible mejorar la operatividad, la capacidad de registro para incluir esos usos y prácticas, sí, que se dan en el contexto de barrios populares, ¿no? Como les comentábamos, prácticas de resolución de conflictos, de formas ¿no? de acuerdos de alquileres que son informales y que es posible mejorar el nivel de protección, ¿sí? de esas costumbres en los barrios. Y un poco lo que quedó de la prueba piloto es que es posible, factible aplicar esas estrategias, sí, con diferentes niveles, sí, pero se pueden pensar en esas estrategias de manera ágil y masiva, sí. Por ejemplo, lo que fueron los contratos, se generó una plataforma online para que se pueda hacer directamente que los vecinos puedan completar los contratos. Las transferencias quedaron sentadas como una operación posible de realizarse directamente en un CES. Sí, entonces todo ese proyecto... Perdón, Fernanda, ya van 20 minutos. Te voy a pedir que redondees porque si no, para el resto... Sí, cierro. Y pensar entonces en los desafíos a futuro, la masificación, sí, y cómo el Código Barrial puede ser posible pensar también en nuevas figuras jurídicas, sí, que asociadas a esa herramienta puedan garantizar la seguridad de la tenencia en su más alto nivel. Muchas gracias.